Ahora mismo tienes en el bolsillo un fragmento de una explosión estelar que mató a millones de personas. Conduce la electricidad mejor que cualquier metal conocido y se está agotando tan rápido que los ingenieros más brillantes del planeta no saben qué van a usar dentro de 25 años para fabricar lo que necesitas cada día. Ese fragmento no es oro, no es platino, es plata. Y lo más extraño de todo es que llevamos siglos tratándola como el segundo premio, como el metal de consolación, como la medalla que te dan cuando no eres suficientemente bueno para ganar el oro. Eso es uno de los errores más grandes que ha cometido la humanidad en toda su historia. Y voy a explicarte por qué con datos que van a cambiar completamente la forma en que ves este metal. Empieza por algo que haces todos los días sin pensarlo. Sacas el teléfono del bolsillo. La pantalla está apagada y por un segundo ves tu cara reflejada en ese cristal oscuro. La imagen es borrosa, distorsionada, casi fantasmal. Ahora piensa en esto. Dentro de ese dispositivo hay una cantidad pequeñísima de plata, menos de medio gramo, pero sin ella, ese teléfono no funciona. No hablo de que funcione peor, hablo de que no funciona en absoluto. La plata está en los contactos, en los circuitos, en los puntos de conexión donde la electricidad tiene que moverse con una velocidad y una precisión que ningún otro metal puede garantizar. Y aquí viene lo que nadie te enseñó en el colegio. La plata es el mejor conductor eléctrico que existe en la naturaleza a temperatura normal. No el cobre, no el oro, la plata. Cuando los científicos crearon la escala internacional de conductividad eléctrica, tomaron el cobre como referencia y le pusieron 100 puntos, porque en ese momento era lo mejor que conocían. Luego midieron la plata, y el número fue 106. La plata rompió la escala antes de que alguien pudiera ajustarla. El oro, ese metal que la humanidad ha adorado durante 5000 años, y al que hemos construido templos y guerras y imperios enteros, sacó 70 puntos. 70. Desde el punto de vista de la física pura, el oro es un mal conductor disfrazado de leyenda. La plata lo supera en todo lo que importa cuando hablamos de mover energía. Entonces, ¿por qué vivimos en un mundo donde los cables son de cobre, los mercados financieros hablan de oro y la plata aparece apenas en segundo plano? La respuesta es brutal y simple. El cobre es barato y el oro es brillante. Y a los seres humanos nos resulta muy difícil elegir lo que funciona mejor cuando lo que funciona peor tiene mejor precio o mejor historia. Usamos cobre para cablear ciudades enteras, sabiendo que resiste más el paso de la corriente, que se calienta más, que pierde energía en el camino. Ese calor que sientes cuando tu cargador lleva horas conectado. Ese zumbido de las cajas transformadoras en la calle. Ese consumo desorbitado de los centros de datos que refrigeran sus servidores con toneladas de aire frío. Todo eso es consecuencia directa de vivir en la era del cobre, cuando teníamos algo mucho mejor disponible. Y la plata lleva todo ese tiempo esperando, siendo ignorada, siendo mal valorada, siendo usada en cantidades pequeñas donde no queda más remedio porque nada más funciona. Pero antes de entender lo que la plata hace, hay que entender de dónde viene. Y cuando te lo cuente, vas a mirar cualquier objeto de plata con una sensación completamente distinta,
porque el origen de este metal no tiene nada que ver con la tierra, con las montañas, con los minerales que conoces. Tiene que ver con algo tan violento y tan extremo que la mente humana apenas puede procesarlo. Amigos, si este contenido les está resultando tan fascinante como a mí cuando lo descubrí, suscríbanse al canal y dejen su like. De verdad que ayuda muchísimo a que sigamos trayendo este tipo de historias. La plata no nació aquí. No se formó cuando la Tierra se estaba enfriando. No creció en las venas de roca como pensamos cuando imaginamos una mina. La plata llegó desde fuera, traída por meteoritos, como un regalo envenenado del cosmos. Y para entender cómo se formó, hay que viajar a un tipo de evento que ocurre tan pocas veces en el universo que los astrónomos llevan décadas buscando pruebas directas de que realmente existe. Imagina dos estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es lo que queda después de que una estrella gigante agota su combustible y colapsa sobre sí misma con una violencia tan extrema que aplasta toda su materia hasta convertirla en algo del tamaño de una ciudad mediana, pero con una masa mayor que la de nuestro Sol. La densidad de ese objeto es tan absurda que una cucharada pequeña de su materia pesaría más que una montaña entera. Eso es una estrella de neutrones. Ahora imagina dos de esas cosas girando la una alrededor de la otra durante millones de años, acercándose poco a poco, perdiendo energía en forma de ondas que deforman el espacio a su alrededor, hasta que llega el momento en que ya no pueden mantenerse separadas. El choque que ocurre en ese instante libera más energía en un segundo que nuestro Sol en toda su vida. Los físicos llaman a eso una kilonova. Y en el caos de temperaturas y presiones que no existen en ningún otro lugar del universo conocido, los átomos se forjan de formas que no son posibles en condiciones normales. En ese infierno cósmico nace la plata. Toneladas y toneladas de plata pura, disparadas al espacio en todas direcciones, mezclándose con el polvo interestelar, viajando durante millones de años, hasta que alguna de esas nubes de material rico en metales pesados se condensa y forma nuevos sistemas solares. El nuestro fue uno de ellos. Cuando la Tierra todavía era una bola de roca fundida, recibió el impacto de miles de meteoritos cargados con los restos de esa colisión estelar antigua. La plata se hundió en el interior del planeta y también quedó atrapada en las capas superiores de la corteza, en filones delgados mezclada con minerales tóxicos, esperando a que algún ser lo suficientemente curioso y lo suficientemente desesperado la encontrara y la sacara a la luz. Así que cuando sostienes un objeto de plata entre los dedos, no estás tocando un mineral terrestre. Estás tocando el residuo de una catástrofe ocurrida antes de que existiera el Sol, antes de que existiera la Tierra, antes de que existiera cualquier cosa que conozcas. Eso cambia algo en la forma de percibir ese metal, porque de repente no es solo un material, es una reliquia del evento más violento que puede ocurrir en el universo. Y la pregunta que viene después de entender esto es inevitable. Si la plata es tan difícil de crear, tan rara, tan técnicamente superior a cualquier alternativa, ¿cómo es posible que la humanidad haya decidido usarla de la manera más descuidada, más destructiva y más irresponsable que puedas imaginar? Ya sé lo que estás pensando. Si la plata conduce mejor que cualquier otro metal,
y llegó aquí desde el espacio después de una colisión estelar imposible de imaginar, entonces debe ser una sustancia que tratamos con un cuidado extremo, que usamos solo cuando no hay alternativa, que guardamos y valoramos como el recurso escaso y extraordinario que es. Pues te equivocas. Y la forma en que nos equivocamos dice algo muy incómodo sobre cómo funciona realmente la mente humana cuando se enfrenta a algo que no entiende del todo. Pero antes de llegar a eso, necesito contarte algo sobre la física de la plata que muy poca gente conoce, porque tiene que ver con una propiedad de este metal que resulta casi imposible de creer la primera vez que la escuchas. Piensa en la luz. Cuando un rayo de luz golpea la mayoría de los materiales que conoces, parte de esa luz se absorbe y se convierte en calor, y parte rebota. La madera absorbe mucho y refleja poco. El agua absorbe bastante y deja pasar el resto. Incluso el cristal más transparente que puedas imaginar absorbe una pequeña fracción de la luz que lo atraviesa. Ahora piensa en la plata. Cuando un fotón de luz golpea la superficie de este metal, ocurre algo que ningún otro elemento hace con tanta eficiencia. Los electrones libres de la plata, y son muchísimos porque este metal tiene una densidad electrónica extraordinaria, reaccionan todos juntos al mismo tiempo como si fueran un solo organismo. No es que cada electrón responda por su cuenta. Es que todos se mueven coordinados, como una ola en el océano, y esa ola colectiva expulsa el fotón con una eficiencia que roza el 99%. La plata no absorbe la luz, la rechaza. La echa fuera con una frialdad que no tiene ningún otro material en la tabla periódica a temperatura ambiente. Los físicos llaman a este fenómeno resonancia plasmónica, y es la razón por la que la plata pulida refleja imágenes con una nitidez que ningún otro metal puede igualar. Eso que ves cuando te miras en un espejo, esa imagen tuya con todos sus detalles y colores, es literalmente lo que la plata no quiso quedarse. Es el rechazo del metal convertido en reflejo. Ahora imagina una habitación completamente cerrada, sin ventanas, sin ninguna superficie que absorba la luz. Las paredes son de cobre pulido. Enciendes una pequeña lámpara en el centro. La luz se rebota varias veces y en pocos instantes la habitación se oscurece porque el cobre va absorbiendo la energía con cada reflejo. Calor, pérdida, silencio. Ahora imagina la misma habitación, pero con las paredes recubiertas de una capa fina de plata pura. Enciendes la misma lámpara. La luz rebota y vuelve a rebotar, y sigue rebotando porque la plata no se queda casi nada. Devuelve casi todo. La habitación se convierte en algo insoportable, una trampa de luz que no encuentra salida, un blanco cegador que elimina las sombras y las distancias y la sensación de que el espacio existe. Esa imagen no es una metáfora. Es lo que ocurriría físicamente y es la razón por la que usamos plata en los espejos de los telescopios más grandes del mundo. Porque necesitamos capturar la luz más débil que existe, la que viene de galaxias tan lejanas que tardó miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Y solo la plata puede hacer ese trabajo sin desperdiciar ni un fotón de más. Pero hay un detalle en todo esto que resulta inquietante cuando te paras a pensarlo. Ese 1% de luz
que la plata no logra expulsar, esa fracción mínima que el metal termina absorbiendo, no desaparece. Se convierte en calor. Es un proceso invisible y microscópico, pero es constante e inevitable. Cada vez que la luz golpea la plata, una cantidad infinitesimal de energía queda atrapada dentro del metal. Y eso tiene una consecuencia que suena casi poética si no fuera tan real. Cada reflejo tuyo en un espejo, cada fotón que la plata rechaza para darte tu imagen, calienta el metal de forma imperceptible. Le transfieres energía. Lo consumes lentamente. Y la plata, que parece tan fría y tan estática e indiferente, está en realidad absorbiendo algo de ti cada vez que te miras. Eso ya nos dice algo sobre la naturaleza de este metal que va mucho más allá de la física. La plata no es un material pasivo, es un material que interactúa, que reacciona, que transforma lo que toca. Y esa característica, esa agresividad química disfrazada de frialdad y elegancia, es exactamente lo que convirtió la historia humana de la plata en algo mucho más oscuro de lo que cualquiera esperaría. Porque obtener este metal de la tierra no fue nunca un proceso limpio ni sencillo. Y el precio que pagaron las personas que hicieron posible que la plata llegara a los palacios, a las iglesias, a los mercados, a las manos de quienes la valoraban, es una historia que la mayoría de los libros de historia cuentan demasiado rápido o directamente prefieren no contar. Hubo un momento en la historia en que un grupo de artesanos especializados en fabricar superficies de reflectantes descubrió que podían conseguir una calidad de imagen nunca vista, mezclando metales con ciertas sustancias que reaccionaban de forma extraordinaria con la plata. El resultado era un espejo que hacía que todo lo anterior pareciera un charco de agua turbia. Pero fabricar esos espejos tenía un costo que no aparecía en ningún contrato ni en ningún precio de venta. Aparecía en los cuerpos de quienes los hacían. Y esa historia de brillo y veneno es la que vamos a contar ahora. Los artesanos que fabricaban esos espejos de plata morían jóvenes y todos sabían por qué, pero nadie dejaba de comprarlos. Imagina un taller pequeño, paredes ennegrecidas por el humo, el olor denso y metálico que se pegaba a la ropa y no se iba ni con días de aire fresco. Los maestros trabajaban inclinados sobre sus mesas, mezclando metales con sustancias que reaccionaban con la plata de formas que en ese momento nadie sabía explicar bien, pero que producían un resultado asombroso. Una superficie tan clara, tan precisa, tan fiel a la realidad que cuando te ponías delante sentías que había otra persona mirándote desde el otro lado. Ese nivel de calidad no existía antes. Era algo completamente nuevo. Y la gente con dinero lo quería sin importar el precio. El problema era que el precio real no lo pagaban ellos. Los artesanos que pasaban horas en esos talleres empezaban a notar cosas. Primero un temblor leve en las manos que atribuían al cansancio. Luego, dificultad para recordar cosas simples, nombres de personas conocidas, el camino de vuelta a casa. Después venían los dolores de cabeza que no cedían con nada, la vista que se nublaba, el carácter que cambiaba de una forma que sus familias no sabían cómo describir, excepto diciendo que ya no era la misma persona. Los más jóvenes aguantaban un par de años antes de que el deterioro se volviera evidente. Los más experimentados, los que llevaban décadas en el oficio, eran hombres viejos a los 40 años, con manos que no obedecían
y una mirada perdida que asustaba a los clientes cuando los veían por la calle. Nadie conectaba los síntomas con el taller porque nadie sabía todavía lo que ciertas sustancias hacen cuando las respiras durante horas, cada día, durante años. Pero el resultado era siempre el mismo. El artesano se consumía. El espejo brillaba. El cliente lo colgaba en su salón y se admiraba en él sin saber que esa imagen perfecta tenía un costo humano que nunca apareció en ninguna factura. Este patrón se repitió durante generaciones en distintos lugares de Europa. Los talleres más reputados eran los que producían la plata más pura y los espejos más nítidos, y también eran los que consumían trabajadores con mayor rapidez. Era un negocio construido sobre el desgaste invisible de las personas que lo hacían posible. Y lo más perturbador de todo es que no era un secreto. Los propios artesanos lo sabían. Los aprendices llegaban a los talleres sabiendo lo que les esperaba. Pero el trabajo pagaba bien comparado con otras opciones. Y eso era suficiente para que la cadena no se rompiera nunca. La humanidad encontró un material extraordinario. Descubrió que obtenerlo y trabajarlo destruía a las personas que lo hacían. Y decidió seguir adelante de todas formas, porque el resultado era demasiado valioso para renunciar a él. Si esto te suena a algo que va más allá de los espejos y los talleres del pasado, es porque tienes razón. Es exactamente el mismo mecanismo que se repitió después a una escala mucho mayor. Y las consecuencias de esa repetición fueron devastadoras, de una forma que cambia completamente cómo entiendes el mundo moderno. Porque cuando la demanda de plata creció hasta niveles que los talleres europeos no podían satisfacer, alguien encontró una montaña en el otro lado del mundo que contenía más plata de la que nadie había visto jamás. Y lo que ocurrió después en esa montaña es una de las historias más oscuras que la búsqueda de este metal ha producido en toda la historia humana. Hay una montaña en América del Sur que los habitantes de la zona llamaban desde antiguo la montaña que devora a los hombres. No era una metáfora ni una leyenda. Era una descripción literal de lo que ocurría dentro de ella. En sus entrañas había filones de plata tan ricos y tan extensos que cuando los primeros exploradores europeos llegaron y vieron lo que había allí dentro, sintieron algo parecido al vértigo. Era una cantidad de metal que no cabía en ningún cálculo que hubieran hecho antes. Una riqueza tan concentrada en un solo lugar que parecía imposible que existiera de verdad. Y la pregunta inmediata fue, ¿cómo sacarla a una velocidad suficiente para satisfacer la demanda que ya existía en Europa y que crecía cada año? La respuesta que encontraron fue un proceso que mezclaba el mineral triturado con mercurio líquido para separar la plata de la roca. El mercurio se adhería a la plata y formaba una mezcla densa que luego se calentaba para evaporar el mercurio y dejar la plata pura. En teoría era un proceso químico. En la práctica era algo completamente distinto. Para que el proceso funcionara a la escala que se necesitaba, miles de personas trabajaban directamente con esa mezcla tóxica durante jornadas interminables, en espacios cerrados, sin ninguna protección, respirando los vapores que se liberaban y absorbiendo el mercurio a través de la piel mojada por el contacto constante con el líquido. El mercurio es uno de los elementos más dañinos para el sistema nervioso que existe. Destruye las conexiones entre las células del cerebro de una forma que no tiene vuelta atrás. Los síntomas
son casi idénticos a los que sufrían los artesanos de los talleres europeos, pero aparecen mucho más rápido y con mucha más intensidad. Los temblores llegaban en semanas, la confusión mental en meses, el deterioro completo en 1 o 2 años. Y la montaña seguía tragando personas con la misma indiferencia con que la plata rechaza la luz. Simplemente no le importaba lo que le costaba al ser humano estar cerca de ella. Los historiadores calculan que a lo largo de los siglos de operación de esa mina, el número de personas que perdieron la vida o la salud de forma permanente se cuenta en millones. No en cientos, no en miles, en millones. Y toda esa plata extraída a ese precio fluyó hacia Europa y financió construcciones, obras de arte, guerras y lujos que hoy admiramos en museos sin saber exactamente de dónde salió el dinero que los hizo posibles. Cada moneda de plata de esa época, cada objeto decorativo, cada elemento arquitectónico pagado con esa riqueza, tiene detrás de sí una historia que los libros de arte no cuentan. Pero aquí viene la parte que más me impactó cuando la descubrí. Toda esa destrucción, todo ese sufrimiento, toda esa maquinaria humana que se consumía para extraer plata de las montañas, no ocurrió porque la gente fuera malvada, ni porque nadie se preocupara por lo que pasaba. Ocurrió porque la plata tiene propiedades que hacen que sea casi imposible resistirse a ella una vez que sabes lo que puede hacer. Y una de esas propiedades, la que los mineros y los comerciantes y los nobles que compraban la plata no entendían en términos científicos, pero sí veían con sus propios ojos, es quizás la más sorprendente de todas las que tiene este metal. Porque la plata no solo conduce la electricidad mejor que nadie y refleja la luz con una eficiencia extraordinaria, también mata. Y lo hace con una precisión y una brutalidad a escala microscópica que hace que cualquier antibiótico moderno parezca un instrumento tosco y poco sofisticado en comparación. La plata mata bacterias con una eficiencia tan brutal que los científicos modernos todavía no han encontrado ningún organismo vivo que haya desarrollado defensas contra ella en millones de años de evolución. Piensa en lo que eso significa. Los antibióticos más potentes que tenemos hoy pierden eficacia en pocos años porque las bacterias aprenden a esquivarlos. La plata lleva interactuando con microorganismos desde que existe la vida en este planeta, y ninguna bacteria ha logrado adaptarse. Ninguna. Cero. Y la razón es que la plata no ataca a las bacterias como un antibiótico normal. No bloquea un proceso específico que la bacteria pueda aprender a sustituir por otro. Lo que hace la plata es mucho más físico, mucho más directo y mucho más devastador. Cuando un ion de plata entra en contacto con una bacteria, lo primero que hace es atacar la membrana exterior, esa capa que envuelve la célula y la mantiene íntegra. Los iones de plata se pegan a las proteínas de esa membrana y rompen los enlaces químicos que la mantienen unida. La membrana empieza a perder su forma. Aparecen grietas microscópicas y el interior de la bacteria comienza a filtrarse hacia afuera mientras el entorno externo entra sin permiso. Es como si alguien pinchara un globo desde varios puntos al mismo tiempo. Pero esto es solo el primer golpe. Porque mientras la membrana cede, los iones de plata que ya han entrado dentro buscan las enzimas que la bacteria usa para respirar, para convertir nutrientes en energía.
se adhieren a ellas y las bloquean completamente. La bacteria se queda sin capacidad de producir energía mientras su estructura exterior colapsa. Y todavía hay un tercer nivel de ataque. Los iones de plata llegan hasta el material genético de la bacteria y se insertan entre las cadenas de información que le dicen a la célula cómo funcionar y cómo reproducirse. Ese material queda tan dañado que la bacteria ya no puede dividirse ni reparar nada de lo que está fallando. Es una combinación de 3 ataques simultáneos contra 3 sistemas completamente distintos, y ninguno de ellos tiene solución una vez que empieza. Y ahora viene el detalle que a mí me pareció más inquietante de todo esto. Cuando la bacteria muere, la plata no desaparece con ella. Los iones que entraron en la célula siguen ahí dentro, acumulados, esperando. Y cuando la célula muerta se desintegra, esos iones quedan libres en el entorno y salen a buscar más bacterias. Una sola bacteria destruida por la plata puede liberar suficientes iones para dañar a varias más. Es una reacción en cadena de destrucción que se autoalimenta sin que la plata se consuma en el proceso. Los investigadores que estudiaron este fenómeno lo llamaron efecto en cascada, y cuando lo vi descrito por primera vez, pensé que sonaba más a algo diseñado deliberadamente que a una propiedad natural de un elemento químico. Pero no hay ningún diseño. Es simplemente lo que la plata hace porque su química lo permite. Ahora entiendes por qué durante siglos la gente usaba objetos de plata para conservar el agua en recipientes durante viajes largos. Por qué ciertos grupos guardaban alimentos en contacto con este metal y duraban más tiempo sin estropearse. ¿Por qué las familias que podían permitirse cubiertos y vajillas de plata tenían una incidencia menor de ciertas enfermedades que sus vecinos que usaban madera o cerámica común? No era superstición ni privilegio vacío. Era química real funcionando sin que nadie supiera exactamente por qué. La plata estaba matando microorganismos en silencio y la gente solo veía el resultado sin entender el mecanismo. Y eso, paradójicamente, fue lo que llevó a uno de los errores más costosos y más extraños que la humanidad ha cometido con este metal. Porque cuando finalmente entendimos el mecanismo, cuando la ciencia pudo explicar con precisión por qué la plata mata bacterias de esa forma tan eficiente y tan definitiva, la reacción lógica habría sido usarla con cuidado y precisión quirúrgica, donde realmente hace falta. Pero no fue eso lo que ocurrió. Ocurrió exactamente lo contrario. Y las consecuencias de ese error siguen activas hoy mismo en tu cuerpo, en el agua de tu ciudad y en los ecosistemas acuáticos más cercanos a donde vives. Pero antes de llegar a eso, hay algo en la historia de la plata que pocas personas conocen y que conecta directamente este poder bactericida con algo completamente inesperado, con la fotografía, con la memoria visual de toda la humanidad, con las caras de personas que ya no están y que sin embargo todavía podemos ver. Y la conexión entre matar bacterias y fijar imágenes en papel es tan directa y tan elegante que cuando la entiendes, cambia completamente la forma en que ves ambas cosas. Hay algo profundamente extraño en mirar una fotografía antigua y saber que lo que estás viendo no es una imagen impresa, sino una capa de metal reorganizado. Toma cualquier foto en blanco y negro de hace décadas, de tus abuelos, de personas que ya no existen,
de momentos que no volverán. Esas zonas oscuras que forman los contornos de las caras, las sombras de los árboles, la silueta de los edificios, no son tinta. Son átomos de plata puga que cambiaron de estado químico en una fracción de segundo para recordar exactamente cuánta luz había en cada punto de esa escena en ese instante preciso. Es plata que dejó de ser lo que era para convertirse en memoria. Y el proceso que hace eso posible es exactamente el mismo que le da a este metal su capacidad de reaccionar, de interactuar, de no quedarse nunca completamente quieto. Cuando la luz golpea un cristal sensible cubierto de sales de plata, ocurre algo que sucede a escala de partículas individuales. Un fotón, una sola unidad de luz, choca contra un cristal de sal de plata y le arranca un electrón de su posición. Ese electrón queda libre dentro de la estructura del cristal y viaja hasta encontrar un punto de imperfección donde queda atrapado. Y en ese punto, atraído por la carga del electrón, llega un ión de plata que se transforma en un átomo de plata metálica. Un solo átomo, invisible, sin forma reconocible, pero ya está ahí, marcando ese punto como un lugar donde llegó la luz. Esto se repite millones de veces, en fracciones de segundo, en cada exposición. El resultado es un mapa invisible, escrito en plata atómica, que reproduce con exactitud la distribución de luz que existía frente a la cámara en ese momento. Una imagen que no se puede ver todavía, pero que ya existe grabada en el material. Para revelarla, se sumerge el material en una solución química que encuentra esos núcleos microscópicos de plata metálica y los usa como punto de partida para hacer crecer más plata a su alrededor. Todo el cristal que recibió luz se convierte en plata opaca y oscura. Los que no recibieron luz quedan transparentes. El contraste entre ambos forma la imagen. Lo que tienes en tus manos cuando miras esa fotografía es un objeto donde la plata sacrificó su estructura química original para convertirse en la representación exacta de un momento que ya no existe. Es el metal más eficiente del universo, usando su reactividad para hacer algo que ningún otro elemento puede hacer de esa forma: guardar la forma exacta de la realidad en el instante en que la luz la tocó. Y aquí viene algo que me resulta difícil de describir sin que suene a algo que estoy exagerando para que suene más dramático. Pero no lo estoy exagerando. Esas fotografías no son estáticas. La plata que forma las imágenes sigue reaccionando lentamente, incluso en la oscuridad de un álbum cerrado. Las sales que no se fijaron completamente siguen siendo sensibles a la luz y a la humedad. Con el tiempo, la imagen se degrada. Las caras se vuelven borrosas. Los contornos se pierden. La plata está intentando volver a su estado de mayor estabilidad química y al hacerlo, borra lo que guardaba. El metal que preservó esas memorias también trabaja lentamente para destruirlas. Y eso dice algo sobre la naturaleza de la plata que va más allá de la química. Es un material que no puede estar quieto, que siempre está reaccionando, que nunca alcanza un estado de reposo completo. Y esa misma incapacidad de quedarse inerte, esa agresividad química constante, es la que convierte a la plata en algo peligroso cuando la usas mal. Muy peligroso. Especialmente cuando decides meterla dentro de tu cuerpo creyendo que te va a proteger de todo.
Hay personas que en este momento tienen la piel permanentemente azul porque creyeron que beber plata líquida todos los días las iba a hacer inmunes a las enfermedades. Y lo más perturbador es que su cuerpo hizo exactamente lo mismo que hace una película fotográfica cuando la expones a la luz. Volvamos un momento a lo que acabamos de ver sobre la fotografía, porque la conexión es directa y es la clave para entender por qué la plata dentro de un cuerpo humano puede convertirse en algo irreversible. Dijimos que la plata cambia de estado cuando la luz la toca, que los átomos se reorganizan y forman imágenes oscuras y permanentes. Pues eso mismo ocurre en la piel de una persona que ha acumulado demasiada plata en sus tejidos. La luz del sol penetra en la dermis, encuentra los depósitos de plata que el cuerpo fue guardando sin saber dónde más ponerlos y dispara la misma reacción fotoquímica. La plata se convierte en metal puro dentro de la piel. Y la piel se oscurece de forma permanente e irreversible, tomando ese tono gris azulado que no desaparece con ningún tratamiento conocido. El cuerpo humano no tiene ningún mecanismo para eliminar metales pesados como una plata una vez que están dentro. El hígado puede filtrar muchas cosas. Los riñones procesan una cantidad enorme de sustancias y las sacan del organismo. Pero la plata no encaja en ninguno de esos procesos. Es como intentar sacar arena de una esponja apretándola. Algo sale, pero la mayoría se queda dentro. Lo que hace el cuerpo cuando detecta plata en la sangre es intentar alejarla de los órganos más vitales, del cerebro y del corazón. Y para eso la deposita en los tejidos menos críticos. La piel es el mayor depósito disponible. Las mucosas también acumulan. Y con el tiempo, si la exposición continúa, incluso órganos internos como el hígado o los riñones empiezan a mostrar esa coloración característica. Una persona con un caso avanzado de acumulación de plata tiene internamente la misma tonalidad que externamente. Es una transformación completa del cuerpo en algo que ya no es del todo biológico en el sentido habitual. Hubo un momento en que este fenómeno se volvió visible para mucha gente, gracias a casos documentados de personas que habían consumido preparados de plata en cantidades muy altas durante años, convencidas de que era una solución natural y segura para todo tipo de problemas de salud. Cuando su piel cambió de color de forma irreversible, esas personas se convirtieron en una demostración involuntaria de algo que la química ya sabía, pero que el mercado del bienestar había decidido ignorar completamente. La plata no distingue entre una bacteria y una célula humana cuando está en concentraciones altas dentro del organismo. Ataca proteínas y estructuras celulares en ambos casos. La diferencia es que somos mucho más grandes y tenemos sistemas de defensa más complejos, así que el daño tarda más en hacerse visible. Pero el daño ocurre, y cuando ocurre, no tiene vuelta atrás. Lo más irónico de todo esto es que esas mismas personas que se hicieron daño con la plata buscaban exactamente lo que la plata sí puede dar, pero solo cuando se usa en las condiciones adecuadas, en concentraciones precisas, en contacto externo con superficies específicas, no ingerida de forma masiva y continua. La diferencia entre un remedio y un problema no está en la sustancia, sino en cómo se usa. Y la plata es quizás el ejemplo más claro de esa verdad en toda la tabla periódica. Usada bien, salva vidas. Usada mal, te convierte en una fotografía de ti mismo. Y mientras esto ocurría con algunas personas en sus casas, algo igual de preocupante estaba ocurriendo a escala global.
con la plata que metemos en nuestra tecnología, en nuestra ropa, en nuestros filtros de agua, sin que casi nadie esté hablando de ello con la urgencia que merece. Estamos destruyendo las reservas de plata del planeta a una velocidad que no tiene precedentes en toda la historia humana. Y lo estamos haciendo de la forma más irreversible posible. Cada panel solar instalado en un tejado contiene una cantidad de plata en sus contactos conductores que no se puede recuperar una vez que el panel termina su vida útil. Cada vehículo eléctrico lleva más plata integrada en sus sistemas electrónicos que varios automóviles convencionales juntos. Cada teléfono, cada ordenador, cada dispositivo conectado a Internet tiene trazas de plata soldadas en sus circuitos, en cantidades tan pequeñas y en aleaciones tan complejas que separarlas para recuperar el metal cuesta más dinero del que el metal recuperado vale. Así que simplemente no se hace. El teléfono llega al final de su vida útil, va a un vertedero, y la plata que contenía se dispersa en el suelo y en el agua subterránea, en cantidades tan minúsculas que nunca volverán a concentrarse en ningún lugar útil. Estamos tomando un recurso que tardó una colisión entre estrellas de neutrones en crearse, y lo estamos convirtiendo en polvo invisible repartido por los basureros del mundo. Los datos geológicos disponibles dicen que las reservas de plata que se pueden extraer de forma económicamente viable podrían agotarse en un plazo de pocas décadas al ritmo de consumo actual. Y ese ritmo no está bajando. Está subiendo cada año porque la demanda de tecnología verde y de dispositivos electrónicos no para de crecer. Creemos más paneles solares para reducir emisiones, más coches eléctricos para limpiar el aire de las ciudades, más dispositivos inteligentes para hacer nuestras vidas más eficientes. Y todos esos objetivos, que suenan razonables y necesarios, dependen del mismo metal escaso que ya estamos usando más rápido de lo que podemos encontrarlo. Es una trampa construida sobre las mejores intenciones posibles. Intentamos salvar el planeta usando el recurso que más necesitamos conservar. Y no hay un sustituto real. El cobre conduce peor y se calienta más. El aluminio es más ligero, pero pierde eficiencia en aplicaciones de alta precisión. Ningún material sintético creado hasta ahora iguala las propiedades de la plata en las condiciones donde la plata es insustituible. Los ingenieros lo saben. Los investigadores lo saben. Y sin embargo, el sistema sigue funcionando como si este problema no existiera, como si la solución fuera a aparecer sola en algún momento antes de que las reservas se agoten. Es el mismo patrón que hemos visto repetirse a lo largo de toda la historia de este metal. Vemos el valor extraordinario de la plata, nos beneficiamos de él, ignoramos el costo hasta que el costo se vuelve imposible de ignorar. Y para entonces ya es demasiado tarde para cambiar fácilmente lo que construimos encima de ese recurso. Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos. La plata nació en la colisión de dos estrellas muertas hace miles de millones de años. Llegó a la Tierra desde el espacio. La extrajimos con un costo humano enorme durante siglos. La usamos para reflejar la luz con una precisión que ningún otro material iguala. La empleamos para matar microorganismos con una eficiencia que la evolución nunca ha logrado superar. Con ella escribimos la memoria visual de toda la humanidad, en fotografías que todavía guardan las caras de personas que ya no están.
Y ahora la estamos dispersando por vertederos y ríos, en cantidades que no tienen vuelta atrás, mientras construimos una civilización que cada día depende más de ese metal que cada día queda menos. La moraleja de todo esto no es que la plata sea buena o mala. Es que la plata es lo que es con una coherencia perfecta. Un elemento que hace exactamente lo que su química le permite hacer en cada situación, sin excepciones y sin negociaciones. La moraleja es sobre nosotros. Somos capaces de encontrar el recurso más extraordinario del universo conocido, entender exactamente lo que hace y por qué es irreemplazable, y aún así gestionarlo de la peor forma posible, porque el corto plazo siempre gana contra el largo plazo cuando hay dinero de por medio. Construimos catedrales de tecnología sobre cimientos que sabemos que se van a agotar, y llamamos a eso progreso. Y ahora te dejo con una pregunta que me gustaría que respondieras en los comentarios, porque me parece que no tiene una respuesta fácil. Si sabes que un recurso es insustituible y que se está agotando a un ritmo que lo va a consumir completamente en tu generación o en la siguiente, pero renunciar a él significaría frenar todo el desarrollo tecnológico que defines como progreso. ¿Qué eliges? ¿Sigues adelante y dejas el problema para después? ¿O paras y buscas otra forma, aunque eso signifique ir más despacio? Escríbelo abajo. Me interesa saber lo que piensas. Y si este recorrido por la historia más fascinante y más inquietante de la tabla periódica te pareció tan impactante como a mí cuando lo descubrí, dale like y suscríbete al canal, porque hay muchas más historias como esta esperando y no querrás perderte ninguna.